Bienvenidas y bienvenidos a Método y Marea, un podcast feminista donde pensamos la sociedad desde la ciencia y la experiencia. Yo soy Fátima Morales. Y yo soy Magali Ortiz. Comenzamos. Hola, muchas gracias por estar aquí escuchándonos en este que es nuestro segundo episodio, pero que sabía primero porque el anterior fue básicamente una presentación y aún así ustedes nos escucharon en nuestras plataformas y lo apreciamos muchísimo, sus reproducciones y también sus mensajes y sus comentarios, de verdad que nos motivaron un montón para seguir aquí intentando grabar un segundo episodio. Sí, la verdad es que nos pusimos muy felices con la respuesta, o sea, como que sabemos que el proyecto de nosotras había estado descansando por bastante tiempo, entonces creo que no sabíamos qué esperar, pero fue muy bonito, la verdad. Muchas gracias por sus comentarios, por escucharnos. Por compartirlo, sí. Y bueno, yo soy Fátima Morales, socióloga, feminista y cofundadora en la Red de Investigación Social y Transformación Comunitaria Nosotras. Y yo por dos, soy Magali Ortiz, también socióloga, también feminista y también cofundadora de la Red de Investigación Nosotras. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de cuidados, que es un tema central en la vida cotidiana en la teoría feminista y en nuestras conversaciones, ¿no? Y que a pesar de eso, pues es uno de los temas más invisibilizados en el debate público, el tema de los cuidados. Aunque está empezando a sonar un poco más, ¿no? Pero bueno, para entrar en el tema, yo quiero hablarles sobre una investigación de la antropóloga Herminia González. Ella es una antropóloga y trabajadora social también, pero doctora en antropología, que hizo una investigación en Chile sobre los cuidados justamente. Ella trabajó con 9 mujeres y haciendo entrevistas e historias de vida. Y yo quiero contarles justamente la historia de vida de una de sus entrevistadas. Ella es Liliana, una mujer de 85 años al momento en el que pues Herminia le hizo la entrevista, y cuenta, pues la entrevista se enfoca más que nada pues en su historia de vida alrededor de los cuidados, ¿no? Liliana le cuenta a Herminia entonces que pues ella se casó, tuvo hijos y ella realmente siempre se dedicó al trabajo fuera de casa y dentro de casa también. Ella era trabajadora textil en una industria, pero además hacía también labor textil de tejido en su casa, o sea, hacía pedidos personales, y dentro de su matrimonio ella era quien se encargaba 100% del trabajo de cuidados, ¿no? Es decir, ella tenía a su esposo que también trabajaba fuera de casa, pero el trabajo de los cuidados sí caía 100% sobre ella, además de que proveía económicamente a su familia. Y a este fenómeno, Herminia González las llama a ellas más bien las mujeres en el medio, ¿no? Que son mujeres que justamente están en medio de esta doble jornada, como también le llamamos en el feminismo y en los estudios de género, entre el trabajo fuera de casa y el trabajo dentro de casa, o el trabajo remunerado y el no remunerado, pero también son mujeres que quedan en medio de las generaciones en su familia. Porque lo que sucede con Herminia también es que ella, una vez que sus hijos crecen y todo, su hija se casa, tiene a sus propios hijos, tiene a 2 niños, y a los 20 años lamentablemente enferma de cáncer, la hija de Liliana. Y cuando ella enferma de cáncer, pues el marido de la hija de Liliana sale de la escena, ¿no? O sea, decide pues separarse y rehacer su propia vida, se casa con otra mujer, y entonces Liliana, quien además de en su propio matrimonio encargarse de sus hijos al 100%, pues ahora pasa a ser cuidadora también de su propia hija con cáncer, y cuando trágicamente fallece su hija, se encarga de los cuidados de sus nietos.
Entonces, al momento en el que Herminia le hace la entrevista, pues Liliana ya tiene 85 años, es una mujer mayor, es una mujer que ya se jubiló de su trabajo remunerado, pero que sin embargo sigue haciéndose cargo 100% del cuidado de sus nietos, que además ya son adultos, ¿no? O sea, ella tiene 85, no sé qué edad tienen sus nietos, pero pues son dos varones ya adultos también, y ella se encarga todavía pues de las labores domésticas, de el aseo, la comida, etcétera, y además de su manutención económica con su pensión, que es algo muy interesante que comenta también la autora Herminia, porque, bueno, a la hora de analizar cómo les afecta a las mujeres dedicarse al trabajo de cuidados al mismo tiempo que al trabajo remunerado, pues dice que las mujeres que hacen esto tienen menos acceso a pensiones justas porque laboran menos años o porque acumulan menos horas, cotizan menos horas en el trabajo remunerado, entonces tienen menores pensiones. Pero incluso cuando tienen pensiones, como en el caso de Liliana, pues la pensión se va en seguir con su trabajo de cuidados, ¿no? ¿Y qué pasa? También, pues que, o sea, Liliana se jubila a los 70 años de su trabajo en la industria, pero no se jubila de ser cuidadora, es decir, ella ya es una mujer pues de la tercera edad, con sus propios problemas de salud, y sin embargo, pues la familia, toda la estructura familiar de su familia extendida, pues sigue dependiendo de ella, ¿no? Para encargarse de los cuidados. Entonces, es una labor que nunca acaba, que no tiene remuneración económica, que no tiene jubilación, que no tiene reconocimiento social y pues no cuenta con los mismos derechos de un trabajador que recibe remuneración, ¿no? Ajá, exacto, asalariado. Y yo creo que la primera gran pregunta después de escuchar esta historia es ¿por qué casi siempre es una mujer la que se hace cargo de todo lo que implica el trabajo de cuidados? En el caso de Liliana y de las otras 8 mujeres entrevistadas por González, la coincidencia no es nada más que ellas han sostenido el trabajo de cuidado en sus familias y que además es no remunerado, sino también coinciden en que los hombres que están en sus vidas, con quienes ellas han hecho vida literal, pues se han mantenido o ausentes o al margen, ¿no? Exacto, y no, o sea, no es un caso aislado, ni siquiera dentro de sus propias familias, ¿no? O sea, se repite la historia con el marido de Liliana y también con el marido de su hija ocurre lo mismo y de forma aún más trágica, ¿no? Porque su hija fallece y todo este show. Pero también sucede con las otras mujeres en las entrevistas que hace Herminia, o sea, es como un patrón que ella encuentra. Hay otra historia en una de sus entrevistadas que es la historia de Patricia, que ella incluso se dedica a los cuidados desde que tiene 9 años, porque su hermana mayor tuvo un hijo muy joven y lo dejó en la casa de su mamá, o sea, de la abuela del niño. Y entonces es Patricia la que se encarga de los cuidados desde que es muy, muy niña. Y luego además cuando ella crece y se casa y tiene sus propios hijos, sucede algo similar. O sea, ella, bueno, el papá de los hijos de ella no vive con ellos, sino que ella se queda viviendo con su mamá y con su hermana. Y el marido de su hermana, o bueno, creo que ni siquiera tiene marido, pero es una historia similar, ¿no? O sea, también pues tiene hijos, pero los padres de los hijos, tanto de ella como de su hermana, no cohabitan en el mismo hogar, no aportan económicamente. O sea, ella sí dice en un punto, ¿no? Como que pues su papá sí los procuraba que estuvieran bien o los venía a ver, pero económicamente realmente nunca se hizo cargo de ellos, como dar una pensión o algo así. Y lo mismo pasa con su hermana y los hijos de su hermana. Entonces, ellas lo que hacen es que ella, la hermana y su mamá, o sea, la mamá de las dos, viven juntas en una sola casa con los niños de las dos y pues ellas son las que se encargan de trabajar, ella y su mamá, y la hermana es la que se queda en casa cuidando a los hijos de las dos. Y a este fenómeno Herminia González le llama cadenas feminizadas de cuidado. O sea que en la familia los cuidados se distribuyen
entre las propias mujeres de diferentes generaciones, ¿no? Entre la hermana, la mamá, la tía, que cuida a sobrinos, hijos, incluso a sus hermanitos más pequeños. Pero sí, o sea, los hombres no están presentes en ninguno de estos casos. Que son estrategias, ¿no? De las mujeres que históricamente han tenido que retomar las mismas mujeres con sus redes para hacer frente a esta ausencia masculina que mencionas, que basta con voltear a nuestro alrededor, ¿no? Y para darnos cuenta de que no es nada más las 9 mujeres que entrevista a González, sino que refleja una realidad extendida en muchos de los hogares del país y de América Latina. Yo creo que todos tenemos historias así en nuestras familias y bueno, hablaremos de cifras ahorita, ¿no? Pero es una situación muy, muy extendida en todo el país. Y eso me hizo recordar el libro de Marcela Lagarde sobre los cautiverios de las mujeres, que les llama así a estos cautiverios son no nada más materiales, sino simbólicos y que se presentan en distintas etapas y espacios de las vidas de las mujeres, y justo el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados es uno de estos cautiverios que no siempre se vive como una imposición directa, pero sí como algo natural, que eso lo hace aún más complejo, ¿no? Las mujeres vivimos estos destinos como si fueran inamovibles. O lo vivimos como si fuera el destino, más bien, ¿no? O sea, es una situación que desde la crianza, de cómo se cría a las niñas de forma diferenciada a los niños, que me gustó un chorro el libro de Marcela Lagarde y habla de, o sea, es muy interesante cómo habla de que las mujeres se nos cría como madre, esposas, ¿no? Le pone dice para vivir para otros. Ajá, o sea, siempre estamos en esa predisposición cultural de vivir para los otros, ¿no? Como que nuestro destino es ser madres y ser esposas, incluso cuando somos niñas. No como una opción, sino como parte del deber ser de una mujer buena, de una mujer responsable y amorosa. Sí, con eso que hablábamos de que es como un destino, pues para las mujeres se vuelve muy difícil o más prácticamente imposible poner un límite, ¿no? Decir, ya no quiero cuidar, ya no quiero dedicarme a esto, porque justo es el destino y porque toda la estructura familiar depende de esto. Entonces el cuidado se extiende hasta pues la vejez en muchos de los casos. Sí, ¿no? Con costos importantísimos, no nada más físicos, sino emocionales, económicos. Lo podemos ver pues clarísimo en la historia que nos cuentas de Liliana, que entregó su vida entera al cuidado sin descanso alguno porque tenía 85 años. Ajá, 85 años. Sin reconocimiento y sin ninguna garantía pues por parte del Estado, específicamente por su trabajo de cuidados. Sí, y una situación que me llamó mucho la atención fue justo que pues ella en algún momento también cuidó a su mamá que estaba enferma, ¿no? Su mamá que enfermó y falleció pues ya en una edad mayor, y que ella recordaba esta etapa de cuidar a su mamá pues como había una satisfacción moral, digamos, dice Herminia, a la hora de cuidar, ¿no? También, o sea, una satisfacción moral, un sentimiento de estar haciendo algo útil, porque pues no estamos diciendo... Correcto, ¿no? O sea, estás cumpliendo con tu deber de mujer, con la identidad que se supone que debes de vivir tu vida. O sea, seguramente también esa parte, pero sí hacían una distinción, porque cuando ella se cuidaba, cuando ella se dedicaba a cuidar a sus nietos, ya no había esa misma satisfacción, porque ella decía que les parecía como que injusto, decía que eran muy abusivos con ella sus nietos, ¿no? Porque ya eran adultos además. Entonces ya no es la misma sensación de estar cuidando a alguien porque es tu ser querido, porque tampoco estamos diciendo que sea malo, ¿no? Que las mujeres nunca queramos cuidar. Sin duda, pues la sociedad se soporta sobre los cuidados y es algo, creo que puede ser una labor de amor y puede ser algo satisfactorio para la persona dedicarse a cuidar a un ser querido, pero pues también se necesita un sistema de apoyo, ¿no? Alrededor de la persona
para no llegar a este tipo de situaciones donde ya ella le gustaría poder renunciar a cuidar, pero no puede. Sí, ¿no? Los cuidados se hacen sin duda muchas veces desde el amor, pero pues el amor no es suficiente para sostener todas esas cargas que se imponen sobre los cuerpos de las mujeres. Otra de las preguntas incómodas que surgen a partir de la historia es ¿qué pasa cuando una mujer no quiere o no puede cumplir con ese papel de cuidadora? Pues históricamente a las que no responden al mandato del cuidado se les ha castigado, a veces con violencia directa, pero muchas veces de forma también simbólica, con culpa, con aislamiento, con rechazo. Pues se nos tacha de egoístas, de frías, de malas mujeres, de malas madres, y eso crea un peso importantísimo sobre las mujeres, ¿no? Que también de eso habla Lagarde en El cautiverio de las mujeres, de esta parte simbólica que sostiene a las mujeres en esos cautiverios, es interiorizar esa misma culpa, ¿no? O sea, se interioriza porque la misma sociedad lo sigue perpetuando, ¿no? O sea, es una exigencia que de no cumplirse, pues te convierte a ti en una mala mujer. Y una de las ideas más poderosas que ha sostenido ese mandato es la del famoso instinto maternal. Esa idea de que todas las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres o de tener un útero, tenemos el deseo natural de cuidar, de proteger, incluso la habilidad, pues, ¿no? De entregarse, pero pues lo cierto es que ese instinto, tal como lo entendemos, no es biológico. Además de los múltiples estudios que se han hecho desde la antropología, también hay ya estudios en la neurociencia incluso que han mostrado que las respuestas de cuidado no son exclusivas de las mujeres ni están determinadas por las hormonas como se pensaba, ¿no? Hombres y mujeres, incluso mujeres que no parieron a sus crías, pues pueden desarrollar estos comportamientos de apego y de cuidado si están expuestas o expuestos a la crianza. Esta idea del instinto maternal pues es una construcción social muy potente que hace que incluso quienes no desean cuidar se sientan a veces culpables o como que no encajan en este molde. Sí, ¿no? Y o sea, es como, bueno, es que hasta los antropólogos pensaban que esta división del trabajo entre hombres y mujeres era algo natural porque se encuentra en muchas sociedades, ¿no? O sea, en muchísimas sociedades diferentes a lo largo del mundo se encuentra esta división, pero también se ha encontrado que pues no ha sido así a lo largo de toda la humanidad. Esta división sexual del trabajo pues sí puede que tenga unos 2000, incluso 4000 años, dice Gerda Lerner, ¿no? En los orígenes del patriarcado, pero no ha sido así toda la vida, sino es parte de una organización social. Y pues los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Entonces, lo que mencionabas del instinto de cuidado no es un instinto maternal que pertenezca a las mujeres, es una actitud social, humana, ajá, porque los humanos somos sociales y entonces nuestros, digamos, instintos son sociales también, son hacia estructurarnos como sociedades y el cuidado es parte de lo que nos hace ser, pues, seres sociales. Y también hablando de estas formas en que se señala o se castiga a las mujeres que no cumplen este mandato, yo creo que podemos pensar en estas nuevas formas que hay ahora como de señalizar a las mujeres por salirse del molde, por tener comportamientos pues atípicos a lo que se espera de una mujer, ¿no? Hoy creo que podemos fijarnos muy bien en todos estos discursos que hay en redes sociales, sobre todo sobre mujeres de valor, la buena mujer, las tradwives. Ajá, la esposa tradicional. Hay un montón de influencers que promueven ideas súper conservadoras, disfrazadas de valores o de libertad de elección, ¿no? Y sus videos obviamente se les ve haciendo todo tipo de trabajos de cuidados, pero no todo tipo de trabajos, porque no salen
trapeando o limpiando baños o cambiando pañales, ¿verdad? Cosas muy glamurosas, ajá, ¿no? Como haciendo mi mermelada sí, desde cero. Esta parte bonita y llamativa de la maternidad y del trabajo de cuidados, ¿no? Se me hace bien fuerte pensar en eso, o sea, pensar en que justamente ahorita que se habla de crisis del cuidado, se están retomando estos discursos, o sea, están súper fuertes estos discursos en las y los jóvenes en redes sociales, y creo que también no terminamos de entenderlo porque pues no somos ya jóvenes, no somos adolescentes y no conocemos, no crecimos como ellas y ellos tan metidos en las redes sociales. Pero sí, o sea, y es que creo que el sistema es muy rápido siempre a responder, ¿no? Y esta idealización de la maternidad pues tampoco es nada nuevo. Uh-huh. O sea, no es que él se haya inventado con el Instagram y las tradwives, pero, o sea, sí es muy sorprendente ver cómo en redes sociales se han disparado todo este tipo de discursos cuando a lo mejor pensábamos que nuestra generación o las generaciones más jóvenes ya eran diferentes, uh-huh, o ya traían otro chip, como dice la gente, ¿no? O sea, como que ya las cosas no eran tan tradicionales, tan conservadoras, pero resulta que sí, o sea, o resulta que con se más idealiza. Fuerza. Ajá, o sea, como que retoma fuerza. Sí, pero de una forma muy idealizada, que uh-huh, tampoco es nuevo, te digo, o sea, el Día de las Madres, por eso se inventó, ¿no? Uh-huh. Y toda esta cultura de la maternidad en México, como que la madre que sufre, sacrificada, uh-huh, luchadora, fuerte. Que justo cuando estábamos decidiendo de qué tema hablar en este episodio, decíamos que curioso que en el Día de las Madres, pues todo es como pues bonito y esta parte que se glorifica de la maternidad, y justo después viene el Día del Padre y la Secretaría de Salud y otras instancias de gobierno y en general hablan incluso de vasectomías. O sea, cuando va a ser Día del Padre, sí se puede cuestionar el tema de la paternidad, incluso se puede hablar de manera directa del hecho de que los hombres pueden decidir cuando ya no quieren procrear más, a diferencia de uh-huh, cuando se celebra el 10 de mayo, ¿no? Que no puedes decir quién habla de aborto el 10 de mayo o quién habla de lo que cuesta maternar el 10 de mayo. No, es como sagrado, ¿no? Es casi como si estuvieras... Bueno, es que no lo puedes cuestionar porque la mamá en México sí es una figura súper importante. Es importante cuestionar todo, no porque cuidar esté mal. Lo que está mal es que se siga dando por hecho, que no haya opciones reales, que no se reconozca el derecho a decir no quiero cuidar más o no quiero parir más o no quiero parir nunca. Incluso que las mujeres reconozcan que también necesitan ser cuidadas, porque pues cuando el cuidado no se elige, cuando se espera y se impone, deja de ser cuidado y se convierte pues en esta carga. Sí, o que las mujeres no puedan decidir trabajar y también ser mamás y dejar a sus hijos en una guardería, uh-huh, ¿no? O tener ese apoyo para no tener que elegir entre una cosa o la otra. Y ese parece ser el discurso, ¿no? Parece que tienes que elegir entre ser madre o no ser madre. Incluso parece que las mujeres que deciden no ser madres son totalmente diferentes a las que deciden sí serlo. Sí, no, porque esa ha sido la alternativa que hemos tenido. Como no hay un sistema de cuidados, pues lo que ha pasado con las mujeres es que hemos postergado la maternidad, ¿no? O suspendido la maternidad de nuestras vidas por completo. Y este sistema que mencionábamos, que históricamente ha resuelto este conflicto entre la producción y la reproducción con el modelo de varón proveedor y mujer cuidadora, en el que se asume que las mujeres somos quienes cuidamos sin reconocimiento, sin descanso, pues ya no da para más. No nada más porque es injusto, sino porque se está volviendo inviable de todas las formas posibles, ¿no? Y por eso es que hemos estado escuchando con mayor recurrencia sobre una crisis de los cuidados. Esta crisis de los cuidados no es más que el aumento de la demanda de cuidados, es decir, que cada vez hay más personas que necesitan cuidados, personas mayores que viven más años, niñas, niños, personas que viven con alguna discapacidad o alguna enfermedad crónica, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo que aumenta esta demanda de cuidados, disminuye la oferta tradicional de cuidados. Es decir, este trabajo que han venido haciendo las mujeres, ¿no? ¿Y por qué está disminuyendo? Pues porque
Las mujeres que históricamente han sido las encargadas de sostener los cuidados ya no están disponibles de la misma forma. Una de las razones es porque las mujeres estamos trabajando fuera de casa, por necesidad, porque ya es imposible sostener económicamente un hogar con un solo sueldo, porque las mujeres pues buscan independencia económica o pues simplemente porque esos ya no son nuestros proyectos de vida. Las estructuras familiares han cambiado, ahora las familias son mucho más pequeñas, más dispersas, ya es cada vez menos común ver que en una sola casa viva una familia extensiva, donde viva la abuela que pueda apoyar con estos trabajos. Entonces, esta lógica de que alguien de la familia o alguna mujer se va a hacer cargo ya no es tan fácil de sostener en la vida real. Y aquí es importantísimo cuestionar el uso mismo del término de crisis. Hablar de crisis puede ser útil para hacer visible el problema, para hacer que encaje en las agendas públicas, para llamar la atención o convencer a los tomadores y las tomadoras de decisiones, pero también puede ser engañoso. Primero, porque da la idea de que estamos hablando de algo reciente. Sobre todo después de la pandemia, que fue cuando tomó más fuerza el tema, pero en realidad lo que está en crisis es este modelo que nunca fue justo ni fue sostenible. O sea, más que una crisis de algo que funcionaba, es el colapso de algo que se mantenía a costa del sacrificio constante de las mujeres. Segundo, porque muchas veces cuando se habla de crisis de los cuidados se piensa en una realidad que no necesariamente se ajusta a nuestra realidad en América Latina, ¿no? Esta crisis la vivimos de diferentes formas en distintas partes del mundo. En los países del norte global, el problema está como muy enfocado al envejecimiento poblacional, o sea, a temas demográficos, y donde hay cada vez más personas mayores que requieren cuidados y menos personas disponibles para brindar estos cuidados, ¿no? A diferencia que América Latina, aquí la verdad es que la crisis no es tanto demográfica, sino social y estructural. Está marcada por la pobreza, la desigualdad, la falta de servicios públicos accesibles y la sobrecarga histórica de cuidados sobre las mujeres, especialmente aquellas en condiciones más precarias. Porque quienes no tienen recursos, más bien quienes tienen recursos para pagar por esos servicios, lo hacen asalariando a otras mujeres que normalmente lo hacen en condiciones precarias, sin garantías, sin seguridad social, etcétera. Mujeres migrantes en muchos países también, ¿no? También este debate no es un debate que haya emergido desde abajo, aunque sí el tema de los cuidados se ha cuestionado desde siempre y las mujeres y las feministas lo han cuestionado. Sin embargo, ahorita está tomando peso porque viene desde fuera, desde arriba, desde organismos supranacionales como la CEPAL, la ONU Mujeres. Entonces hay que tener mucho cuidado con que esos discursos se puedan adecuar a nuestras realidades. Por eso no podemos nada más como que importar el término de crisis sin preguntarnos primero qué está realmente en juego y para quién, ¿no? ¿Qué es lo que buscan estas agendas internacionales? Y tercero, y muy importantísimo, el discurso de la crisis muchas veces termina reproduciendo culpas hacia las mujeres, como esto que hablábamos ahorita de las redes sociales, ¿no? Se habla mucho de que las mujeres dejaron de cuidar, que salieron a trabajar y que ya no está haciendo lo que les toca. Cuando hay alguna noticia trágica sobre una infancia, lo primero es señalar a las mujeres de dónde estaba la mujer. Ajá, dónde estaba la mamá, ¿no? ¿Dónde están los papás? Entonces, de ahí que empiecen también a resurgir estos discursos, ¿no? De las esposas tradicionales que romantizan la figura de la mujer, que se queda en casa, que cuida, que sirve. Por eso, pues hablar de crisis de los cuidados nada más tiene sentido si lo usamos como punto de partida para cuestionar cómo se organiza el cuidado, quién lo hace, en qué condiciones y con qué apoyos o con qué ausencias de apoyos, ¿no?
no para añorar un pasado donde las mujeres nos quedábamos en casa, sino para imaginar y exigir un presente más justo. Y todo esto que venimos platicando nos lleva a algo fundamental. Si el modelo tradicional con el que se ha organizado el cuidado ya no funciona, si las mujeres ya no pueden o ya no quieren seguir sosteniendo este trabajo solas, entonces pues el cuidado tiene que dejar de ser visto como algo privado, como un asunto familiar que cada quien resuelve como puede, y pasar al ámbito público, no nada más entrar a la agenda pública y social, sino entrar a las agendas estatales para que los estados se hagan cargo del tema y se empiece a trabajar en garantizar este derecho. Sí, y porque es necesario también por cuestiones económicas, ¿no? O sea, la ONU y todas estas organizaciones han remarcado que es necesario que el Estado provea estos servicios. ¿Por qué? Pues porque le quita tiempo a las mujeres para trabajar en el trabajo remunerado y eso pues afecta a la economía de los países, ¿no? Es por eso que se han financiado muchísimos estudios. Pues es una necesidad incluso del sistema ya, porque pues las encuestas, los estudios demográficos dicen que las mujeres trabajan alrededor de 60 horas a la semana, de las cuales 37.9 son dedicadas al mercado, o sea, al trabajo pagado, pero el resto son dedicadas al trabajo no remunerado y también para la producción de bienes de uso en el hogar. Mientras que los hombres trabajan alrededor de 53 horas, de las cuales 47 son invertidas en el trabajo remunerado y 15 en el trabajo no remunerado. Es decir, las mujeres trabajan 6 horas más, 6.2 para ser exacto, horas más que los hombres, según el tiempo total de trabajo, ¿no? Pero, o sea, el trabajo doméstico no remunerado y en específico, la diferencia es muchísimo más grande de 6 horas. Las mujeres dedican 30.8 horas a la semana al trabajo no remunerado, mientras que los hombres trabajan 11.6 horas a la semana. Y qué importante que las diferencias son muy grandes en cuanto al trabajo de cuidados y el trabajo doméstico y no son tan diferentes en el trabajo remunerado, que son alrededor de 10 horas, creo, de diferencia. Entonces, las mujeres definitivamente están trabajando más en temas de cuidado y trabajo doméstico que los varones. Sí, creo en México hay muchísimos hogares donde la cabeza de la familia es la mujer, ¿no? Y eso quiere decir, pues, que es quien se encarga de hacer trabajo fuera del hogar. Entonces, ya no es como una división del trabajo tradicional donde los hombres trabajan fuera del hogar y las mujeres dentro, sino que las mujeres hacen ambas. Uh-huh. Y dice aquí, el trabajo no remunerado generó un valor económico equivalente a 8.4 billones de pesos, lo que representa el 26.3% del Producto Interno Bruto. Es lo que les decía, ¿no? El sistema traduce esto pues en dinero, ¿no? O sea, necesitamos este sistema de apoyo porque pues se traduce en dinero que se traduce en valor para la sociedad, ¿no? Y es hora de que se reconozca ese valor, pero pues también de que las mujeres tengan el sistema de soporte necesario para realizar el trabajo que ya están realizando, uh-huh. pero en condiciones explotadas. Uh-huh. Mientras el Estado no garantice estos servicios, pues las mujeres siguen cubriendo estos vacíos, especialmente las mujeres más pobres, que no nada más se dedican a cuidar a sus familias, sino que son contratadas por otras mujeres para cuidar otras familias ajenas, ¿no? El rol del Estado es súper importante porque no solo es proveedor de servicios, sino que regula y define las reglas del juego, cómo se cuida, quién cuida y en qué condiciones se cuida. Por eso decimos que el cuidado es un problema público, porque afecta directamente la autonomía de las mujeres, porque profundiza las desigualdades sociales y porque sin él no funciona absolutamente nada. Sí, porque como ya dijimos, el cuidado es la base de la sociedad.
todos necesitamos cuidados, todos estamos vivos el día de hoy porque alguien nos cuidó y lo más seguro es que en la vejez, en la enfermedad, en caso de un accidente, vamos a necesitar cuidados. Entonces, no es una cuestión que le competa solamente a las mujeres, es una cuestión que nos compete a todos y que fortalece la estructura social y el bienestar social, ¿no? Porque también del otro lado está también el derecho a ser cuidado, ¿no? El derecho a recibir cuidados y cómo eso afecta la calidad de vida de los niños y de todos, mundo, ¿no? de todo el mundo. Se requiere un sistema de cuidados ya, con presupuesto, con infraestructura, con condiciones laborales justas para quienes cuidan y, como dices, pues con condiciones decentes y dignas para quienes son cuidados y cuidadas. Que también incluye no solo a niños, ¿no? Personas discapacitadas, personas enfermas, personas adultos y adultas mayores. O sea, no solo estamos hablando de mujeres e infancias aquí, es importante mencionar. ¿Y en dónde estamos actualmente? En el país, pues hemos visto algunos avances importantes. Uno de ellos fue la reforma al artículo 4 constitucional en el 2019. En esta reforma se reconoce el derecho al cuidado digno y al tiempo propio. Se reconoce el cuidado como un derecho humano, no solo como una responsabilidad familiar. Y se habla de un derecho doble, es decir, al derecho de recibir cuidados y a ejercerlo en condiciones justas, o sea que abarca no solo a las personas cuidadas, sino a quien cuida también, y reconoce el derecho al descanso y al desarrollo personal, una cosa que me parece clave para las mujeres cuidadoras. Esta reforma y este avance pues tiene un corte simbólico importantísimo porque a partir de ahí es oficial que el Estado debe garantizar los cuidados en México. Esta reforma, aunque no generó cambios inmediatos, pues sirve como la base legal para que todas y todas podamos empezar a exigir políticas públicas que giren en torno al tema de los cuidados. En el 2020 se crea la Red Nacional de Cuidados con el objetivo de impulsar la agenda de cuidados en México. Esta Red Nacional de Cuidados está conformada por distintas secretarías, por mujeres académicas y por organizaciones de la sociedad civil y articula pues todos estos sectores, el público, el académico, el social y el legislativo, para encaminar las propuestas del Estado hacia la creación y la implementación de un sistema nacional de cuidados. Después, en el 2023, se aprueba la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, aunque todavía no entra en vigor a la fecha. Con esta Ley General del Sistema Nacional de Cuidados se busca organizar el cuidado como una responsabilidad colectiva, se establece la corresponsabilidad entre Estado, familias y comunidades, se promueve este enfoque de igualdad de género y de derechos humanos. Y bueno, la verdad es que ya está este marco legal, pero todavía seguimos sin ver que haya una aplicación real, que es urgente. Y como dices, no es una exigencia reciente, ¿no? O sea, estamos viendo resultados, estamos viendo avances y sin duda en el discurso público al menos se habla mucho de cuidados recientemente, pero pues estamos hablando de una exigencia de los movimientos feministas, ni siquiera del siglo pasado, ¿no? Del siglo antepasado. Aunque la exigencia y el modo de pedirlo pues ha cambiado y ha cambiado el modo de teorizarlo, pues desde los 1800, finales de los 1800, existían movimientos que lo que pedían en ese momento era salarios para el trabajo doméstico, para que las mujeres que se dedicaran al hogar, pues lo hicieran de forma remunerada, ¿no? Por esta cuestión de que reconocer esto
O sea, esto que dice la ONU ahora de que el trabajo de cuidados representa no sé cuántos billones de pesos, lo venían diciendo las feministas desde siglos anteriores, cuando dijeron que las mujeres que son esposas de los trabajadores y les hacen la comida son tanto parte del sistema de producción de la empresa como los cocineros, por ejemplo, de los comedores que trabajan dentro de esa empresa, ¿no? Porque pues para que una industria pueda producir su producto, pues necesitan trabajadores que necesitan comer, necesitan vestir, necesitan toda una serie pues de cuidados. Y entonces, desde entonces ya se exigía que hubiera un reconocimiento al rol que tienen las mujeres que cuidan en la economía, que hasta ahora tenemos las cifras para respaldarlo, ¿no? O sea, ya podemos decir, este trabajo representa tantos billones en la economía mexicana, en el PIB, que es más del 20%. Sin embargo, pues esto, en teoría, las feministas lo sabíamos desde hace mucho y desde a finales del siglo pasado hubo un movimiento estadounidense donde se exigía también salarios para el trabajo doméstico. Y los avances hacia este momento pues habían sido como establecer guarderías, lo que comentábamos, ¿no? De que para que las mujeres pudieran trabajar, mientras estuvieran trabajando, pues que tuvieran acceso a guarderías, ¿no? O que tuvieran acceso a servicios de cuidados. Y también la otra alternativa hasta ahora, pues habían sido los anticonceptivos, ¿no? O sea, que las mujeres pudieran decidir entre cuidar o no cuidar, o trabajar de manera remunerada o no remunerada. Esta elección que decíamos, ¿no? Como si se tuviera que decidir entre estas dos partes. Y es que, pues obviamente han cambiado muchísimo los enfoques. Ahora este tema de los cuidados es retomado por la economía feminista y las tesis ahora van más encaminadas en hacer que los varones se involucren en el trabajo de cuidados para que las mujeres puedan salir a trabajar y que esos hombres que están dedicando tanto tiempo al trabajo remunerado, pues repartan ese tiempo en el trabajo de cuidados y las mujeres ocupen esos espacios que están dejando los varones, ¿no? Y también importantísimo seguir con estos enfoques feministas porque a veces hay avances que a la larga se traducen en retrocesos, como son algunas políticas públicas que hemos visto que en lugar de avanzar hacia la corresponsabilidad del cuidado, pues refuerzan ciertos estereotipos, como lo son, pues esto que decías, ¿no? Ya se avanzó en esta parte de que no buscar que la prioridad sea que las mujeres que cuidan tengan un salario, más bien buscar que las mujeres tengan alternativas además del trabajo de cuidados. Y entonces sí es bien importante ser críticas con estas políticas públicas que refuerzan estereotipos, como lo son algunas de transferencias condicionadas que se les llama, que creo que fue la de que entregaba una cantidad de dinero a las mujeres por cumplir con llevar a sus hijos, a sus hijas a sus citas médicas, a la escuela, etcétera. Sí, es importante también esta perspectiva que siga siendo feminista y que siga siendo una perspectiva estructural, es decir, que analice también el sistema económico, ¿no? Porque si bien sí hay una parte de todo este discurso del que hablamos, ¿no? Como de las tradwives. O sea, hay una parte del problema que es, digamos, simbólico, que es discursivo, o sea, que se maneja a nivel cultural, ¿no? Por medio del estigma, por medio de idealizar a las mujeres que son madres. Pero pues también hay un lado de esto que es estructural, que no solamente va a cambiar con que cambiemos nuestras ideas o con que cambiemos nuestro lenguaje, sino que necesitamos que de verdad cambien las estructuras de poder y que cambien la repartición de los recursos económicos de forma que beneficien a las mujeres y a las personas cuidadas también, ¿no? O sea, no todo es dinero. Sí, no todo es dinero, aunque gran parte es dinero, pero y tampoco no todo es educación, ¿no? Porque queremos resolver siempre todo como que con concientizar y con educación. Creo que es como que la alternativa más fácil o más accesible siempre. Y pues, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Reconocer y nombrar el trabajo de cuidados, hacerlo visible en nuestras familias, en nuestras
entre nuestras amistades, buscar nuevas formas de organizarnos al interior de nuestra familia, repartir responsabilidades, trabajar en esta idea de que el trabajo no es innato ni exclusivo de las mujeres. También está esta parte de organizarnos comunitariamente, acercarnos a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, en las escuelas. Los centros de salud incluso pueden ser puntos claves para apoyar el tema de los cuidados. Sí, creo que formar redes es muy importante, ¿no? Porque para poder articular nuestras necesidades como comunidad, porque a fin de cuentas somos comunidades, ¿no? Para poder articular nuestras necesidades y exigirlas, pues primero hay que conocerlas y conocernos entre nosotras, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que compartimos? ¿Qué necesidades comparto yo con mis vecinas, con mis amigas, con las madres de familia o con las personas que van al mismo centro de salud que yo, como decías? Y bueno, esto fue todo por este episodio. Espero que les haya resultado entretenido. Yo soy Fátima Morales. Yo soy Magali Ortiz. Muchas gracias por escucharnos. Sí. Acuérdense que los que nos escuchan en Spotify, todos los autores que mencionamos, todas las cifras, están citadas en la descripción de Spotify. Si les interesa la tesis de Herminia González o si les interesa algún dato de los que citamos en este episodio, ahí van a estar para consulta. Muchas gracias también a Radio Sonora por prestarnos su espacio, su tiempo y por permitir que este podcast se retransmita en la radio pública del Estado. Y pues muchas gracias a ustedes y a ti por escucharnos. Gracias. Bye.